reunión con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias esta tarde por habernos traído aquí con bien. Te damos gracias, Padre, por la promesa que tú has hecho de años atrás, que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, he aquí, yo estoy en medio de ellos. Te damos gracias, Padre, por esa gran verdad, que nos reunimos en ese nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Padre, por la misericordia tuya, al alcanzarnos por medio de Él, por medio de tu palabra, como hemos cantado, es la luz que me lleva al cielo, la luz de tu palabra. Te damos gracias, Padre, que eso es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y así, Padre, te damos gracias por cada hermano que está aquí esta tarde. Oramos por cada necesidad presente, Padre, ya sea de enfermedad, ya sea una petición personal que solo conocida por ti. Así, Padre, nosotros te pedimos tu ayuda. Pedimos tu ayuda también en el estudio bíblico. Y así te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a buscar en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas y capítulo 24. Evangelio según Lucas y capítulo 24. Vamos a comenzar en el versículo 13. Versículo 13. Lucas capítulo 24 y versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban saliendo entre sí, iban hablando, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y les dijo, y respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día, o antes de que amaneciese, eso es lo que significa antes del día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, no era necesario para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, y decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos al versículo 44. Versículo 44 del mismo capítulo dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hasta ahí nuestra lectura. Y amados hermanos, ustedes conocen bien el trasfondo. Ahí el trasfondo, sabemos que el Señor muere, ¿verdad? Y estos dos discípulos están camino a Emaús, que queda como a 60 estadios de Jerusalén. Y bueno, eso es una distancia no muy larga, pero tampoco tan corta, ¿verdad? Y nosotros podemos, tenía aquí una nota que nos decía eso, a ver si lo consigo. Esa no está ahí, pero están las de capacidad, medidas lineales. Ok, un estadio son como 200 yardas, un estadio. Entonces dice 60 estadios, multiplique 60 por 200 yardas y más o menos ahí le da. Entonces no era tan cerca, pero tampoco era tan lejos. Entonces vemos que ellos tenían que caminar esa distancia. Muchas gracias, hermano. Y ellos fueron y ellos andaban tristes, ¿verdad? Y mientras ellos andaban por ese camino, se les aparece Cristo, mas los ojos de ellos estaban velados, es decir, tenían un velo sobre ellos para que ellos no reconociesen que era el Señor, porque el Señor tenía un propósito, ¿verdad? Y muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros andamos el camino, quizás andamos un poco desanimados como Cleofas y su compañero. Algunos piensan que el que andaba con Cleofas era su mujer, su esposa, por este versículo, ¿verdad? Este versículo que aparece aquí, el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros, ¿verdad? Como dicen, no ardía nuestro corazón en singular. Pues algunos piensan que era esposo y esposa, y quizás lo eran, pero ellos andaban, sea cual fuera el caso, ellos andaban y se les acerca Jesús y ellos están desanimados, ¿verdad? Porque ellos piensan que Jesús fue derrotado ahí en la cruz, que el propósito, y ellos decían que ellos pensaban que este era el que iba a traer restauración a Israel, pero ellos no entendían. Por eso el Señor dice: oh insensatos y tardos para oír, de corazón. Y amados hermanos, Él le dice a ellos en el versículo, perdonen, versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y amados hermanos, así puede pasarnos a nosotros. A veces nosotros podemos ser tardos para creer lo que la palabra de Dios nos ha declarado, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha declarado a nosotros, nos ha declarado que nosotros, que Dios tiene un propósito, que Él está en control, que Él es soberano. Y Él les dice: oh insensatos, ¿verdad? Y tardos de corazón para creer. Y amados hermanos, a veces a nosotros nos hace falta creer, ¿verdad? Somos creyentes, hemos creído al Señor Jesús, pero muchas veces no creemos en sus promesas. A veces no oramos como deberíamos porque no creemos que Él nos puede escuchar. Y es muy importante, amados hermanos, que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios.
Sí, a veces de la boca para afuera, a veces de la boca para afuera nosotros decimos, sí, yo creo todo esto, pero en la práctica a veces nos falta, ¿verdad? O me falta también. Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros pongamos eso en práctica, el creerle a Dios, y eso es parte de nuestra fe. Ahora, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esto es lo que yo quisiera, esta semana estuve escuchando un himno que hablaba del camino de Maús y me recordó este texto. Vamos al texto, al versículo 44 también. Versículo 44 nos da es más específico. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los salmos, 150 salmos, muchos de ellos los cuales son denominados salmos mesiánicos, ¿verdad? Salmos que nos hablan del Mesías, de sus sufrimientos, de su reino, ¿verdad? De su obra. Y también tenemos los profetas, ¿verdad? Desde Moisés fue profeta. Todas las profecías acerca de Cristo. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros abordamos la Biblia, como decía el hermano Juan Carlos Wright, John Charles Wright, de Inglaterra, que fue un hermano del siglo XIX, él decía, Cristo es la clave para comprender las Escrituras. El momento que nosotros perdamos de vista a Cristo en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos desviarnos. Entonces, fíjense, quiero que piensen en eso. Lo que están escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 44. Ahora vamos a ver, cuando nosotros vamos a celebrar la cena del Señor los domingos en la mañana, uno de los oficios que tenemos nosotros como creyentes es ser sacerdotes, ¿verdad? Todos somos sacerdotes. Real sacerdocio, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos real sacerdocio. Y como sacerdotes nosotros, ¿qué ofrecemos? No ofrecemos, como en el antiguo pacto, sacrificios de sangre o de animales. Ofrecemos sacrificios de labios. Ofrecemos sacrificios de nuestro tiempo. Ofrecemos sacrificios de nuestro tesoro. Pero cuando nosotros vamos a la cena del Señor, señala ya porque es que lo hacemos, nosotros estamos dando sacrificio de alabanza. Ahora es menester que los que participan audiblemente, es decir, los varones, vengamos preparados, empapados, pensando en estas cosas todo el día, todos los días. Porque a veces llaman a la cena del Señor, la llaman la Santa Cena, pero es la cena del Señor, el partimiento del pan. La Santa Cena la debemos comer todos los días, en su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, y esto también para las damas también tienen que venir preparadas. ¿Por qué? Porque sus oraciones silenciosas, sus meditaciones, el Espíritu Santo las va a usar para que unánimes. De hecho, la palabra unánimes, cuando en Hechos capítulo 2 habla de unánimes, viene de la palabra ánima. Esa palabra unánime significa de la misma alma, que tenemos el misma alma. Es decir, el mismo espíritu trabajando dentro de nosotros. Entonces, si nosotros estamos así, nuestro culto de cena del Señor va a ser, como dice en inglés, fresco. No se va a convertir en una rutina. Eso nos puede pasar, ¿verdad, amados hermanos? A veces a mí me puede pasar de que no pasé suficientemente tiempo pensando en las cosas de Cristo, caminando ese camino de Maús, y vengo con el corazón frío el domingo en la mañana y no tengo mucho que darle. Y muchas veces he tenido que confesar eso, amados hermanos. ¿Cuántas veces he venido con las manos vacías, verdad? Entonces, que el Señor nos anime a ese camino de Maús, a escudriñar la Escritura de tal manera que veamos a Cristo en toda la Biblia y que meditemos en su obra, en su persona, en su gloria, en la salvación que Él ha completado para nosotros. Ahora, eso es un camino deleitoso, ¿verdad? Si nosotros vamos por ese camino, imagínese usted caminando con Jesús
y Él nos expande. Y ellos declaran más adelante en ese capítulo, no ardía nuestro corazón se va a calentar, nuestro corazón va a arder de devoción por Él. Y fruto de labios de alabanza, de nuestra alabanza, van a salir hacia Él, ¿verdad? De adoración a Él. Entonces, amados, vamos a leer en Génesis para ver un poquito de ese camino que nos habla de Cristo. Vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis capítulo 3 y 15. Ahora vamos a ver la ley de Moisés. ¿Qué nos dice la ley de Moisés acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y esto es verdad. Y hay mucho más. Yo voy a dar algunos ejemplitos, pero hay mucho más porque hay un hilo carmesí, un cordón carmesí rojo que desde Génesis hasta Apocalipsis que nos habla de Cristo, de sus perfecciones, de su obra, de su sacrificio, de su gloria. Ahora, aquí, capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es lo que llaman algunos teólogos el protoevangelio, es decir, la primera mención de esa promesa de uno que va a venir y va a aplastar la cabeza del enemigo de nuestras almas, de la serpiente antigua, de Satanás, el adversario de Dios y de los santos, del diablo, el que habla mal de aquellos que son del pueblo de Dios. Entonces, vemos aquí que dice lo que las escrituras dicen de mí en la ley de Moisés. Génesis, primer libro de Moisés, en la ley de Moisés. Vamos ahora a Génesis capítulo 15, perdón, 12. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos desde el 1 para conexión. Génesis capítulo 12 y versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense que habla de simiente, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Es decir, de su descendencia. Aquí no lo dice específicamente, pero vamos a leer más adelante, ¿verdad? Y vamos a capítulo 15. Capítulo 15 y versículo disculpen que como estoy usando una Biblia diferente, ¿no? Aquí vemos la promesa, ¿verdad? Dios promete a Abraham un hijo y vemos que dice, versículo 8, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré él que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra, aquí está hablando de la tierra. Y bueno, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y obviamente sabemos que la simiente de Abraham es Cristo, nos dice Gálatas. Entonces, Isaac es figura de Cristo, este que nació. Si nosotros vamos al capítulo 24 de Génesis, vamos a ver que Isaac es un tipo de Cristo que se sienta ahí para ser sacrificado, aunque no se consumó el sacrificio. Ahora vemos este ejemplo, amados hermanos. El ejemplo, lo que dice la palabra acerca de mí, de Cristo, cuando él dice lo que la ley de Moisés enseña acerca de mí. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y este texto a mí me gusta mucho porque este texto Dios lo usó mucho
en la confirmación de mi salvación. Aquí habla sobre el día de la Pascua, Éxodo capítulo 12 y versículo 5. Éxodo capítulo 12 y versículo 5. Aquí hablando sobre el cordero que tenían que escoger los israelitas para sacrificarlo y usar su sangre para pintar los dinteles y los postes y el dintel de la puerta. Ahora vamos al versículo 5 de Éxodo, versículo 5 de Éxodo 12. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y no lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y cuando vea la sangre pasaré de vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor usó ese versículo cuando me confirmó que no hay nada que uno pueda hacer para ser salvo. Que solo Cristo y su sangre limpian de todo pecado. Y no importaba la condición en que se encontraran esas personas adentro. Quizás habían algunos nerviosos. ¿Y qué pasa si la sangre no la unté bien sobre el dintel y los postes de la puerta? ¿O qué pasa si no cosimos bien esto o esto se hizo mal? No. Dios dice, cuando vea la sangre pasaré de vosotros y no entrará mortandad. No importa el nerviosismo, no importa cómo uno se siente, lo que importa es la sangre. Y ahí vemos a Cristo, ¿verdad? Cristo es el Cordero Pascual. Cristo, aquí habla de Moisés, Cristo es el libertador, el que nos liberó de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado y de las consecuencias en el infierno, del pago eterno por el pecado. Entonces, amados hermanos, vimos ya en Génesis, en Génesis vimos la simiente de la mujer, porque Cristo nació de virgen, simiente de la mujer, herirá a la simiente de la serpiente, a los impíos, a la serpiente la herirá en la cabeza, es decir, derrotada. Génesis 12, 15, vemos las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Su simiente, dice, Gálatas nos explica que no es simientes, que es y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? Y es Cristo el que nos salva. Las cosas que dice las escrituras de mí en la ley de Moisés. Si vamos a Génesis capítulo 49, bueno, vamos a Génesis 49, brinqué ese, que es el otro ejemplo que quería leer. Génesis 49 y versículo 10. Génesis 49, 10. Génesis 49, 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Algunos piensan que Silo significa rey, hasta que venga el rey. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es el rey de gloria? Jesús. Él es el rey. A él se congregarán los pueblos de toda lengua, pueblo y nación. Allí ve Juan la visión celestial de todo pueblo, lengua y nación. Aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero.
no se quitará el cetro de Judá, es decir, de la tribu de Judá vino el león de la tribu de Judá, que es Cristo, ¿verdad? El rey legítimo de Israel. Entonces vemos esos ejemplos en Génesis. Hay más, pero esos son 3 ejemplos que nos pueden hacer pensar a nosotros en la ley de Moisés, acerca de Cristo, de su obra, de su gloria, del porvenir. A Él se congregarán los pueblos. Qué hermoso que de todo pueblo, lengua y nación hay gente reuniéndose alrededor de Cristo. Y un día el reino será de Jehová, como dice Abdías, y el reino será de Jehová. Todo será. Él va a establecer su reino. Y bueno, ese reino ya está obrando. El reino de los dioses se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, pero en la dispensación de la consumación de los tiempos, ahí sí vamos a ver a Él. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que eso vemos, ¿verdad?, en la ley de Moisés. Ahora vamos a Levítico. Vamos a Levítico capítulo 1, versículo 3. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos desde el 1 para conexión. Levítico 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. No voy a leer todo el resto, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden leer en su casa. Va a ver que toda esa ofrenda es ofrecida. Todo es ofrecido del animal es quemado. Holocausto significa ofrenda quemada. Es dada toda. Así mismo Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Se dio a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2. Y ese cordero era ofrecido, ese animal era ofrecido completo, era quemado, nada quedaba. Ofrecido, así fue Cristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí en las ofrendas de Levítico, que son 7 ofrendas, un estudio muy bueno, ¿verdad? Aquí solamente estoy hablando de este primero. Usted puede disfrutar y tratar de ver cómo puede recordar a Cristo en estas ofrendas, ¿verdad? Hay ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, hay ofrendas de olor grato, hay ofrendas que no son de olor grato, ¿verdad? Pero Cristo es una ofrenda de olor grato. Él fue. Ahora vamos a Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números capítulo 21 y versículo 4. Números capítulo 21 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios: después que partieron del monte de Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Fíjese, qué mal agradecidos al pueblo, ¿verdad? Fíjese que eso podría entrar en nuestros corazones, amados hermanos. Quizás no lo digamos de esa manera, pero quizás con nuestra actitud, con nuestra falta de acción a veces, podamos nosotros manifestar, bueno, esto de leer esto es aburrido, ¿verdad? A veces yo veo los alumnos en la escuela: ay, leer esto es tan aburrido, yo prefiero hacer otra cosa. A veces podemos tener fastidio del pan que Dios nos ha dado, amados hermanos. La palabra de Dios nunca debe ser fastidiosa para nosotros, nunca debe ser causa de molestia. El pan de la palabra de Dios con el que Él nos alimenta, con el que Él nos muestra la luz en el camino, con la que Él nos habla de Cristo, para nosotros siempre debe ser algo por lo cual debemos estar agradecidos. Y así hablaron ellos. Ahora, dice aquí
Y Jehová, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas, es lo que significa serpientes ardientes, venenosas. Envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros de estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente de ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es Cristo aquí, una figura de Cristo, la serpiente de bronce. Y si usted estudia ese librito, Figuras de Cristo, que está por ahí, ahí habla de eso. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora la serpiente de bronce fue levantada. Y todo aquel que mirara a esa serpiente era sanado del veneno de la serpiente y de la muerte, librado de la muerte. Pero así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 3:14 de Juan. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, lo que dicen las Escrituras de mí en la ley de Moisés. Ahora vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 15. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Y estoy yendo en orden, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 18:15. Dice así la palabra de Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis. Profeta levantará a Dios. ¿Qué dijeron aquellos que iban camino a Emaús? Ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Moisés lo predijo. Dios Jehová levantará un profeta, a él oiréis. Más grande que Moisés. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué nos dice qué dicen las Escrituras de mí? Como dice aquí, lo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, es decir, del Señor Jesucristo, en la ley de Moisés. Ahora vamos a los salmos, ¿verdad? Que lo menciona tercero, pero como en nuestras Biblias aparece primero que los profetas. Vamos a los salmos, vamos al segundo salmo. Salmo 2 y versículo 1. Salmo 2 y versículo 1. Salmo 2 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. El reino ungido de Jehová. Bueno, eso no es parte de la palabra de Dios, perdón. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido significa Mesías, Cristo. Entonces los príncipes de este mundo se reúnen, piensan cosas vanas y consultan unidos en contra de Jehová y de su ungido, es decir, del Cristo. Cristo significa ungido, Mesías, es lo mismo. ¿Y sabe qué? En nuestra sociedad uno puede hablar de Dios y de mucho, pero menciona el nombre de Cristo. Rápido va a haber oposición. ¿Por qué? Porque usan el nombre de Dios como un nombre general que puede significar cualquier Dios de cualquier religión pagana. Pero nosotros sabemos cuál es el único Dios. El único Dios es el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos. Es el único Dios verdadero. Ahora, vamos a leer versículo 12 del Salmo 2, versículo 12.
Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. El libro de Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero, la ira del Cordero. Y los moradores de la tierra se van a querer esconder, van a querer que los montes caigan sobre ellos. Amados hermanos, lo que la Escritura dice de mí en los Salmos, en la ley de Moisés y en los profetas, lo que dicen de mí, esto se va a cumplir ahora, se va a cumplir en el futuro. Aquí está hablando del futuro, cuando venga el juicio. Ahora vamos al Salmo 22. Salmo 22. Versículo 1, Salmo 22 y versículo 1. Ahora, el título que aparece ahí, no el título editorial de la Reina Valera 60, sino el título que aparece después, que dice al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Eso es parte del texto bíblico. Ahora leamos el versículo 1, Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras dijo Cristo en la cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos al versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, es decir, rechazado de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio era una palabra, el nombre de Jesús se usaba como una palabra para maldecir, para burlarse. ¿Sabe qué? Eso debe causar en nosotros conmoción, ¿verdad? Mas yo soy gusano y no hombre. Cristo dijo eso de sí mismo. ¿Sabe que en aquella época para hacer cortinas de colores, ropas de colores, para hacer el color rojo, ¿verdad? Se esparrachaba un gusano y de ahí se sacaba la tinta para teñir de rojo los tejidos. Y eso él dice, yo soy gusano, yo fui aplastado y y brotó la sangre y esa sangre fue derramada. Qué humildad la de Cristo. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora vamos a Salmo 23 y 1, versículo 1. Salmo 23 y versículo 1. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Aquí dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar o me hará yacer, es decir, reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, la copa de todas estas bendiciones. Efesios capítulo 1 nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí el salmista dice que Jehová es mi pastor. El Señor Jesús es nuestro pastor. Él es el pastor de esta iglesia. Él es el pastor de los pastores. ¿Y sabe qué? Haciendo memoria de Él, cuando nosotros nos reunimos a partir del pan, nuestra copa debe estar rebosando. Es decir, aquí dice, mi copa está... Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, se está derramando. Está rebasando el límite de la copa de tal manera que se derrama. Oh, amados hermanos, que cuando nosotros pensamos en ese buen pastor, que nuestra copa de fruto de labios, de nuestra alabanza, de nuestra apreciación por Cristo, rebose naturalmente en nosotros de tal manera que los que nos rodean puedan decir cómo ama al Señor, ¿verdad? Y esto en los salmos. Vamos ahora a ver los profetas. Vamos a Isaías
No voy a leer muchos profetas, ¿verdad? Porque son muchos lo que se puede buscar en las profecías, pero para terminar vamos a leer en los profetas lo que las escrituras dicen de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué nos dice Mateo? Que es Dios con nosotros. Y aquí la Virgen concebirá. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis capítulo 3 y versículo 15? La simiente de la mujer. He aquí la Virgen concebirá. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a Miqueas, la profecía de Miqueas y capítulo 5. Miqueas, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas. Si usted busca Daniel, después viene Oseas, después viene Joel, después viene Amós, después viene Jonás, después viene Miqueas, que sé que es un librito un poquito escondidito. Ahora vamos a Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos estudiar eso más tarde, pero ¿sabe qué? De Belén salió Cristo. Cuando Herodes le preguntó a los magos de Oriente, le preguntó dónde iban a nacer el Cristo, él le preguntó a los sacerdotes, no le preguntó a los magos, perdón, los magos le preguntaron a Herodes, Herodes le pregunta a los escribas y fariseos, sacerdotes, y les dice, ellos dicen de Belén de Judea, porque escrito está, y citan esta profecía de Miqueas, capítulo 5 y 2. Amados hermanos, la Biblia está llena de Cristo. Y hay mucho más, cientos de ejemplos más. Yo estoy dando aquí la versión condensada. Entonces, amados hermanos, que nos animemos nosotros a recorrer ese camino deleitoso de Maús y que arda nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos revele las cosas de Cristo a nuestros corazones. Que así sea en nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta noche en que podemos leer tu palabra y apreciar de la persona de Cristo, de su obra, de su oficio, de su grandeza. Y así, Padre, pedimos que tú nos ayudes a que nuestro corazón esté ocupado con Él, que nuestro corazón arda por más conocimiento de Él y que podamos atesorar estos tesoros de tu palabra en nuestros corazones y venir con sacrificios de alabanza para poder dar al cielo a nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre, también te damos gracias por cada hermano y hermana aquí. Pedimos que tu misericordia camine a nuestros hogares y que te pedimos por aquellos que están enfermos, como nuestro hermano Gregorio, como nuestra hermana Carmen, como algunos hermanos allá en San Juan, también nuestra hermana Claribel y otros, Padre. Oramos por la comunidad, muchos que no están enfermos físicamente, pero están enfermos espiritualmente, que necesitan la sanidad del alma, Padre. Oramos por sus almas, aquellos que no conocen a Cristo alrededor de aquí. Oramos por aquellos que están en autoridad, por el gobernador, el alcalde, la policía, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Y así, Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición y tu ayuda y dirección el resto de la semana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hubiera sido por él.